Te voy a contar mi historia como si la estuviera escribiendo con un lápiz mordido en la misma libreta donde antes anotaba los gastos del cafetal de mi abuela. Las hojas están manchadas de tierra y de café, porque aquí en Costa Rica así vivimos, con las manos siempre llenas de algo, ya sea trabajo o recuerdos. Todavía puedo ver ese amanecer, el cielo como encendido, con colores que parecían fuego suave sobre las montañas verdes, el olor a café recién colado, mezclado con la humedad de la madrugada. La casa de mi abuela, vieja, de madera que cruje con el viento, se sentía más frágil ese día. No sé si era yo, o si realmente todo estaba a punto de desmoronarse. Me llamo Lucía y tenía 17 años. Mi piel quemada por el sol no era por andar de paseo, era por días y días recolectando café para ayudar a mi abuela. Mis papás se habían ido cuando yo era muy niña. Buscando futuro, dijeron. Y desde entonces, la abuela fue mamá, papá y hogar. Esa mañana la abuela estaba inquieta. Sus manos, siempre firmes para preparar tortillas, temblaban al sostener la taza. Yo ya lo sabía. Sabía que algo no estaba bien, porque el silencio en la casa era pesado, como si las paredes supieran un secreto que no querían soltar. Fue ella quien me lo dijo. Lucía, tu hermano no volvió. Me quedé inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. Él había salido hace unos días diciendo que iba a buscar trabajo en San José. Lo último que supe fue por un vecino que dijo haberlo visto con unos hombres que ofrecían oportunidad en el norte, pero aquí todos sabemos que esas oportunidades casi nunca son limpias. Los rumores corrieron rápido, que lo habían llevado cruzando fronteras, que era para pagar una deuda que no era suya, una deuda vieja de la familia, de esas que se heredan sin pedirlo. Esa noche casi no dormí. El golpeteo de la lluvia contra el techo de zinc parecía acompañar el nudo que tenía en el pecho. Pensaba en él, en si estaría comiendo, en si tendría frío. Cada vez que cerraba los ojos, lo imaginaba llamándome, pidiéndome ayuda. Al día siguiente, la abuela intentó detenerme. «No puedes ir, Lucía. Es muy peligroso. Si no lo hago yo, nadie lo hará», le dije sin mirarla, porque si la miraba, seguro me quebraba. No era valentía, era esa desesperación que no te deja quedarte quieta, que te quema por dentro. Comencé a preparar mi mochila, una foto mía con mi hermano cuando éramos niños, un cuchillo viejo que había sido de mi papá, una botella de agua y algo de ropa. Nada más. Lo demás lo tendría que encontrar en el camino. Antes de cerrar la puerta, me quedé un momento mirando la casa, el cafetal, la montaña. Todo se veía tan igual y yo tan diferente. Sentí que cada paso que daba era como cortar un hilo invisible que me ataba a lo único seguro que conocía. Mientras caminaba hacia el bus que me llevaría hasta la frontera con Nicaragua, la llovizna me caló los huesos. No importaba. Adentro ya llevaba frío. Te digo la verdad. Uno no piensa en todo lo que viene cuando decide irse. No piensas en el hambre, en el miedo, en las noches sin dormir. Piensas en la meta, en lo que amas y quieres recuperar. En mi caso, era mi hermano. Me dolía dejar a mi abuela sola, pero ella entendía. «Vas por él y vuelves», me dijo antes de abrazarme fuerte. Yo no sabía si sería capaz de volver. Lo único que sabía era que tenía que intentarlo. Ese día comencé mi camino hacia lo desconocido. Y aunque la gente hable mucho del miedo de cruzar, nadie te dice que lo más difícil a veces es dar el primer paso para salir de tu casa. Escribo esto con las manos temblando, no por el frío, sino porque todavía siento ese momento en el que dije para mis adentros, no hay vuelta atrás. Ahora, si estás leyendo mi historia aquí, de verdad me gustaría que me lo contaras.
¿Has tenido que dejarlo todo por alguien que amas? ¿Qué fue lo más duro para ti? Déjame tu comentario porque quiero que esta libreta que empiezo no sea solo mía, sino un espacio donde nos acompañemos. Y si quieres seguir escuchando cómo fue que crucé, suscríbete porque lo que viene, créeme, no se lo imagina nadie. Te lo voy a contar como si estuvieras sentado en una banca vieja, con esta libreta en las rodillas, escribiendo a la luz de un foco colgando y medio quemado. A veces la mano me tiembla, no por el frío, sino porque todavía siento aquel momento en el que vi el muro por primera vez. No es como te lo imaginas en las noticias, no. El muro es una herida abierta en la tierra, un tajo de acero y sombra que corta el horizonte. Desde lejos ya se siente, como si el aire pesara distinto. Las láminas de metal se levantan tan alto que uno se marea al querer ver la punta, y arriba, el sol se refleja en el alambre de púas como si fueran cuchillas de luz. Yo ya venía cansada de días caminando, pero cuando lo tuve enfrente, me quedé tiesa. No era solo un obstáculo, era como un monstruo callado mirándome desde arriba. Había escuchado 1000 historias, que el muro escucha, que si sus sensores sienten tu paso te mandan drones, que hay gente que nunca llega ni a tocarlo. Esos cuentos te dan risa cuando los oyes en un rancho con café caliente en la mano, pero ahí, con la boca seca y la garganta hecha nudo, dejan de ser cuentos. Nos escondimos en un pedazo de monte seco, esperando que cayera la madrugada. Éramos 7, 3 hombres, 2 mujeres y un chaval que no tendría más de 14. El guía nos dijo que cuando él levantara la mano, teníamos que correr sin mirar atrás, que el muro tenía ojos por todas partes y que había que moverse como sombras. La noche olía a polvo. Sentía la arena pegada en mis labios y el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se escuchaba a metros. Cuando el guía hizo la señal, salimos. Pasos rápidos, respiración contenida. Nadie decía nada. Solo el crujido de la tierra bajo las botas y el sonido del plástico de las mochilas. A unos metros de la pared, pensé que lo lograríamos. Vi el hueco por donde íbamos a pasar, un pedazo donde el metal estaba medio levantado, pero entonces un reflector gigante nos cortó la oscuridad. La luz me pegó en los ojos como un golpe. Escuché gritos a lo lejos, pasos apresurados. Yo me quedé paralizada hasta que sentí una mano fuerte en mi hombro, una figura encapuchada. No era nuestro guía, me empujó hacia un agujero en el suelo. Apenas alcancé a ver que era como un túnel improvisado, un hueco sostenido con tablas viejas. Me obligó a entrar. Apenas dimos 2 pasos y el piso cedió. Caímos de golpe a un pozo oscuro. El golpe me dejó sin aire y con un dolor punzante en la cadera. Podía oír mi propia respiración, acelerada y rota. Arriba, los reflectores seguían moviéndose, buscando. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de botas acercándose, pesadas, firmes, como si cada paso fuera un aviso. Sentí que el encapuchado se tensaba y en un susurro que me heló la sangre me dijo: «Ahora eres mi moneda de cambio». No entendí del todo, pero la manera en que lo dijo me dejó claro que no era un rescate. En ese momento, el miedo dejó de ser una sensación y se volvió un peso en el pecho. Un miedo que no solo es por ti, sino por todo lo que queda atrás y por lo que pueda venir después. Te juro que, estando ahí abajo, pensé en mi abuela. Pensé en que si ese era mi final, nadie sabría dónde quedé. No habría cuerpo que enterrar, ni historia que contar. Y eso me dolió más que el golpe en la cadera. No te voy a mentir, crucé mares de dudas en esos minutos. ¿Había hecho bien en salir? ¿Valía la pena arriesgarlo todo así? Pero luego me acordé de mi hermano. Si yo estaba ahí, era por él. No podía rendirme.
El muro quedó arriba, vigilante. Yo estaba abajo, prisionera de un destino que todavía no entendía. El encapuchado, con su voz grave, empezó a hablar de un trato que tenía que hacer. Y ahí supe que mi camino no iba a ser como me lo imaginé cuando salí de casa. Si estás leyendo esto y alguna vez has visto un muro, no de concreto, sino de esos que uno lleva en la cabeza o en el corazón, sabes de lo que hablo. No siempre se derriba empujando. A veces te toca pasar por debajo, por los lados, o caer en un pozo antes de cruzarlo. Y mira, si esta parte de mi historia te dejó con algo en el pecho, quiero que me lo cuentes abajo en los comentarios. ¿Qué es ese muro que te ha tocado enfrentar? Quizás no sea de acero, pero seguro igual de duro. Si querés saber qué pasó después de que esa voz me dijera que era su moneda de cambio, suscríbete y acompáñame. Lo que viene es donde la historia se pone todavía más oscura. Te lo cuento como si todavía lo estuviera escribiendo en esta libreta, con las manos llenas de polvo y la tinta medio corrida por el sudor. No sé si alguna vez has sentido que el sol te mira fijo y te quiere borrar del mapa. Así es el desierto. Salimos antes de que amaneciera del agujero donde me había dejado caer ese hombre encapuchado que se hace llamar el Cuervo. No sé si es su verdadero nombre o solo un apodo de esos que usan para que los demás tengan miedo. Tenía cicatrices que parecían mapas en su cara y un caminar pausado pero seguro, como si el calor no le afectara. Yo apenas podía con el peso de la mochila y el aire caliente que me raspaba la garganta. La luz empezó como un brillo tímido en el horizonte y en menos de nada se volvió una sábana blanca y ardiente que caía sobre nosotros. El desierto no se parece a nada que haya visto en mi Costa Rica. Allá uno camina entre montañas verdes y escucha el canto de las aves. Aquí lo único que se oye es el crujido de la arena bajo los pies y el viento que parece susurrarte que te vayas de ahí. La arena quema. No es una manera de decir quema de verdad. Se te mete entre los dedos, en la ropa, en la boca. Respirar es como tragar fuego líquido. El cuervo no hablaba mucho y yo tampoco tenía ganas. Solo lo seguía, mirando el suelo para no marearme. A eso del mediodía, apareció entre las dunas una silueta. Caminaba hacia nosotros con paso firme. Cuando estuvo más cerca, vi que era una mujer, con la piel tostada y llena de tatuajes en los brazos y el cuello. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un machete en la cintura. «Me dicen Mara», fue lo primero que soltó, mirándome directo, no a el Cuervo. «¿Y qué querés?», le contestó él con tono áspero. «Sé la ruta segura, pero no es gratis». Su voz era grave, como si cada palabra costara un esfuerzo. No dijo cuál era el precio. Tampoco le pregunté. Había algo en sus ojos que me decía que todo favor aquí se paga con algo más que dinero. Seguimos caminando los tres. No había confianza, solo una especie de trato silencioso. Nosotros no estorbábamos, y ella marcaba el rumbo. De vez en cuando se quedaba mirando al horizonte, como midiendo el tiempo. Esa tarde, el cielo cambió. Una nube marrón empezó a levantarse a lo lejos, moviéndose rápido. Mara fue la primera en entender. «¡Tormenta!», dijo, y sin esperar respuesta, echó a correr hacia unas rocas. Corrimos detrás de ella. El viento se levantó con fuerza y la arena empezó a golpearnos la cara como agujas. Me cubrí como pude con la bufanda, pero aún así sentía los granos de arena colándose por los ojos y las orejas. Mara nos llevó hasta una abertura en la roca, apenas lo suficientemente grande para entrar. La cueva estaba fresca y oscura, olía a tierra vieja y humedad, como si llevara siglos guardando secretos. Me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento. El cuervo revisaba su mochila.
y Mara se quedó de pie, mirando hacia afuera, aunque ya todo estaba cubierto por un muro de arena. Fue entonces cuando noté algo raro. Las sombras en la cueva parecían moverse. No era la luz del fuego. No teníamos fuego. Era otra cosa, como si las paredes respiraran. Sentí un escalofrío, pero no dije nada. Aquí aprendí que hay cosas que es mejor tragarse. Pasaron horas, o eso creo. Perdí la noción del tiempo. Afuera, el viento rugía. Adentro, el silencio nos aplastaba. Mara, que hasta entonces había hablado poco, se me acercó. Se agachó a mi lado y en voz baja, para que el cuervo no escuchara, me dijo: «No buscas a tu hermano, buscas la verdad». Me quedé helada. Quise preguntarle qué quería decir, pero ella se levantó y volvió a su sitio. Su figura se confundía con las sombras. Y yo, ahí sentada, empecé a preguntarme si de verdad todo esto era por mi hermano, o si había algo más, algo que yo misma no quería admitir. En el desierto, uno se siente pequeño. No hay árboles que te den sombra, ni ríos que te den dirección. Solo tienes el horizonte, y el horizonte es traicionero. Siempre parece cerca, pero nunca lo alcanzas. Con Mara y el cuervo, aprendí rápido que aquí la confianza es un lujo, y los lujos se pagan caro. Escribiendo esto, me pregunto cuánto de lo que viví en ese día fue real, y cuánto fue producto del calor y el cansancio. Lo único cierto es que después de esas palabras de Mara, algo cambió en mí. Empecé a sentir que la ruta que estaba siguiendo no solo me llevaba hacia el norte, me llevaba hacia algo que podía cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia. Si has llegado hasta aquí escuchando, me gustaría que me contaras algo. ¿Alguna vez en tu camino alguien te dijo una frase que te hizo dudar de todo? Esas palabras que se quedan rebotando en tu cabeza y te obligan a mirar tu vida desde otro ángulo. Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si querés saber qué pasó después, cuando salimos de esa cueva y la tormenta nos dejó ver lo que escondía el desierto, suscríbete y seguí acompañándome. Te lo voy a contar así, como lo escribo ahora mismo en estas hojas llenas de polvo, todavía con el eco del viento del desierto en la cabeza. No sé ni por qué sigo usando este lápiz mordido. Tal vez es para sentir que todavía tengo algo mío, algo que no me puedan quitar. La tormenta nos tuvo atrapados en la cueva un buen rato. Afuera rugía como un animal gigante. Adentro el silencio era raro, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Yo no quería moverme mucho, pero una curiosidad me jaló hacia una pared en el fondo. Ahí estaba, un símbolo tallado en la roca, pequeño pero tan claro como si alguien lo hubiera hecho ayer. Un círculo roto en un lado, con una línea atravesándolo. El corazón me dio un brinco, porque era el mismo que mi hermano llevaba en su colgante, ese que nunca se quitaba ni para dormir. Me acerqué y pasé los dedos por las marcas. Sentí la piedra fría, áspera. No podía dejar de verlo. ¿Quién hizo esto?, pregunté sin voltear. Mara, que estaba sentada más atrás, se levantó despacio. Se acercó y me miró, como si evaluara cuánto podía decirme. No es la primera vez que lo veo. Ese símbolo lo usan los que manejan todo esto. El muro, el desierto, las rutas, son parte de un mismo juego, y las piezas son personas. Me quedé en silencio, tratando de procesar. ¿Qué juego?, alcancé a decir. Poder, control, plata, gente que se cree dueña de vidas. Unos están de este lado, otros del otro, y se reparten a la gente como si fueran fichas. La voz de Mara era seca, pero cada palabra me caía como piedra en el estómago. Quise decirle que mi hermano no era ninguna ficha, que él simplemente había tenido la mala suerte de cruzarse con esa gente. Pero antes de que lo dijera, ella me clavó la mirada. Él sabía. Tu hermano se entregó solo.
Sentí que la cueva se hacía más chica. Eso no es cierto. Le solté, pero mi voz no sonó firme. Yo estaba ahí cuando llegó. Llegó por voluntad propia, para pagar una deuda. Y ahí fue, cuando la imagen me golpeó como una ola fría. Un recuerdo que no me había atrevido a ver. Flashback. Estoy en la cocina de mi abuela. Afuera llueve fuerte. Mi hermano está de pie, hablando con un hombre alto y delgado que no reconozco. La abuela no dice nada, solo aprieta el rosario entre las manos. Es la única forma, dice él, mirando al suelo. El hombre asiente y le entrega algo. Un pañuelo con el mismo símbolo que ahora tengo enfrente en la cueva. No tenemos otra salida, susurra la abuela sin mirarme. Y yo, que entonces pensaba que hablaban de un trabajo más. No entendía que estaban decidiendo su destino. El recuerdo se desvaneció, pero me dejó una mezcla rara de rabia y tristeza. Me senté en el suelo, tapándome la cara con las manos. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no me di cuenta de que lo arrastró no fue solo la mala suerte, sino una deuda que llevaba años durmiendo en la sombra de mi familia? Sentí una lágrima caer, pero detrás de esa lágrima venía fuego. Levanté la vista y miré el símbolo otra vez. Ya no era solo una marca en la piedra, era una declaración de guerra. Entonces no lo rescataré, dije, con la voz firme aunque se me rompiera por dentro. Los destruiré. Mara no sonrió, pero algo en sus ojos cambió. Quizá respeto, quizá pena. El cuervo, que hasta entonces había estado callado, me miró desde la entrada de la cueva. No dijo nada, pero me dio la sensación de que también entendía lo que había decidido. Esa noche no pude dormir. El ruido del viento había bajado, pero adentro de mí había otra tormenta. Sabía que a partir de ese momento, mi camino no era solo para traer a mi hermano de vuelta, era para arrancar de raíz algo que había vivido demasiado tiempo escondido. El calor del día siguiente nos esperaba. Afuera, el desierto parecía el mismo, pero para mí, todo había cambiado. Caminé detrás de Mara y el cuervo, sintiendo el peso de mi decisión, y aunque el miedo seguía ahí, sentí también algo nuevo, una claridad que no había tenido desde que salí de casa. Si estás escuchando esto, quiero que me digas en los comentarios si alguna vez descubriste algo de tu familia o de tu pasado que te cambió la vida. A veces la verdad duele más que la mentira, pero es la única que nos da fuerza para seguir. Y si querés seguir este camino conmigo, suscríbete, porque lo que viene después de este descubrimiento es la parte más peligrosa y no pienso callarme nada. Lo que voy a contar ahora lo hago con la mano temblando, no por el frío, sino por todo lo que pasó esa noche. Si alguna vez has sentido que el mundo se parte en dos frente a tus ojos, sabes lo que viví. Aquí va, desde mi libreta, con el corazón en la punta del lápiz. La noche estaba cerrada, como si el cielo se hubiera tragado todas las estrellas. El campamento se alzaba en medio del desierto, rodeado de cercas, torres de vigilancia y luces que parecían ojos. Desde lejos se veía como una cárcel disfrazada de refugio, pero yo sabía lo que era. Un lugar donde guardaban a los que no tenían voz, donde mi hermano estaba encerrado como si fuera mercancía. Mara caminaba delante, con el machete envuelto en tela. El cuervo iba detrás, cargando una mochila con explosivos caseros que había conseguido quién sabe dónde. Yo llevaba el colgante de mi hermano en la mano, apretado como si fuera un amuleto. No sabíamos si íbamos a salir vivos, pero ya no había vuelta atrás. Nos metimos por una grieta en la cerca, justo donde Mara había dicho que la vigilancia era más floja. El cuervo colocó las cargas en puntos estratégicos y yo me encargué de buscar el pabellón donde estaban los prisioneros. El aire olía a metal, sudor y miedo.
Cuando entré al edificio principal, lo vi, el líder, un hombre de traje limpio, con las manos suaves, como si nunca hubiera tocado tierra. Me miró como si yo fuera una niña perdida, pero yo ya no era esa Lucía que salió del cafetal. ¿Qué buscas?, me dijo con voz tranquila, como si estuviéramos en una oficina tomando café. A mi hermano, le respondí sin quitarle la mirada. Tu hermano se entregó. Nadie lo obligó. Él entendió que hay cosas más grandes que uno mismo. No me vengas con cuentos, le dije, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho. Ustedes convierten a la gente en números, en pagos, en favores. Y eso no es sobrevivir, eso es robarle el alma a la gente. El hombre se acercó, despacio. La dignidad no alimenta. La dignidad no cruza fronteras. Aquí, la supervivencia es lo único que importa. Pues yo prefiero morir con dignidad que vivir como esclava, le dije, y en ese momento saqué el colgante. Él lo reconoció. Dio un paso atrás. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ya sin tanta calma. Lo que él no pudo, le dije, y lo lancé hacia una de las cargas que el cuervo había dejado cerca. El colgante tenía un chip, un detonador escondido. Mi hermano lo había usado para marcar su ubicación. Yo lo usé para abrir la puerta. El estallido fue seco, fuerte. El humo llenó el pasillo. Gritos, alarmas, pasos corriendo. Yo corrí hacia el pabellón, esquivando sombras, hasta que lo vi. Mi hermano, flaco, con los ojos hundidos, pero vivo. Nos abrazamos entre el caos. Sentí su cuerpo temblando, y el mío también. Por un momento, todo se detuvo, pero él me susurró al oído: no estamos a salvo todavía. Y tenía razón. Afuera, los guardias se reagrupaban. El cuervo había desaparecido, y Mara estaba peleando con uno de los vigilantes. Yo agarré a mi hermano y corrimos hacia la salida. El polvo nos cubría. Los disparos sonaban lejos, pero cada paso era una victoria. Salimos por la misma grieta por donde habíamos entrado. El desierto nos recibió con su silencio. No sabíamos a dónde ir, pero sabíamos que ya no éramos los mismos. Escribo esto con los ojos llenos de lágrimas. No sé si de rabia, de alivio o de todo junto. Lo que pasó esa noche me cambió. Ya no soy la Lucía que buscaba a su hermano. Ahora soy la que sabe que hay que pelear por los que no pueden, por los que se callan, por los que creen que no tienen salida. Si estás escuchando esto, te pido que me contés. ¿Qué harías vos por alguien que amás? ¿Hasta dónde llegarías? Déjame tu comentario. Quiero saber si alguna vez sentiste que el mundo te empujaba a elegir entre tu miedo y tu coraje. Y si querés seguir esta historia, suscríbete. Lo que viene después es el nuevo comienzo. Pero no te voy a mentir, todavía hay heridas que no cierran fácil. Lo que te estoy contando aquí, no sé si algún día alguien la va a escuchar completa, pero si vos estás escuchando esto, gracias, de verdad, porque lo que pasó esa mañana fue el principio de algo nuevo. El cielo estaba claro, pero no como los cielos de Costa Rica, que tienen ese azul profundo y las nubes juguetonas. Este amanecer era distinto, silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Yo caminaba con mi hermano al lado, los dos con los zapatos mojados, cruzando un río que parecía más frío de lo normal. El agua nos llegaba a las rodillas, y cada paso era como soltar un peso que veníamos cargando desde hacía semanas. No hablábamos, no hacía falta. Él me miraba de reojo, como queriendo asegurarse de que yo seguía ahí. Y yo lo miraba igual, porque después de todo lo que vivimos, uno ya no confía ni en el silencio. Pero estábamos juntos, y eso era suficiente. El río marcaba la frontera final. Del otro lado, no había muros ni torres, solo tierra abierta, pasto seco y un camino de polvo. Pero aunque el muro ya no se veía,
Yo lo sentía atrás, como si todavía me respirara en la nuca. Volteé a verlo. Desde lejos, parecía más pequeño, como si todo lo que había representado, el miedo, la rabia, la injusticia, se hubiera encogido. Pero seguía ahí, firme, feo, inmóvil. Mi hermano se detuvo un momento y me dio el colgante, el mismo que había usado para marcar su ubicación, el mismo que había sido símbolo de su entrega, de su sacrificio. Lo miré, lo apreté en la mano y lo guardé en el bolsillo, no como recuerdo, sino como promesa. ¿Y ahora qué?, me preguntó él, con voz baja. Ahora caminamos, le dije, pero esta vez, sin miedo. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mis pasos eran distintos. Ya no era la Lucía que salió del cafetal con una mochila y un cuchillo oxidado. Ya no era la que lloraba en silencio por no saber si su hermano estaba vivo. Ahora era otra, más dura, sí, pero también más clara. Cada paso que daba era como decirle al mundo: aquí estoy, no me quebraron. El camino era largo, pero no me pesaba. El sol empezaba a subir y el calor se sentía en la espalda. Pero yo seguía, mi hermano también. Y aunque sabíamos que lo que venía no iba a ser fácil, trabajar, buscar papeles, vivir con miedo de que te saquen, también sabíamos que ya habíamos cruzado lo peor. A veces me pregunto si todo esto valió la pena, si el dolor, el cansancio, las noches sin dormir, los sustos, los gritos, si todo eso tenía sentido. Y la verdad, no tengo una respuesta clara. Pero cuando veo a mi hermano libre, cuando siento que ya no somos parte de ese juego sucio que nos quiso usar como fichas, entonces sí, creo que sí valió. Porque hay cosas que no se compran, como la dignidad, como el derecho a decidir tu camino, como el amor por los tuyos. Antes de seguir caminando me detuve. Miré al frente, luego al cielo y luego directo a vos. Sí, a vos que estás leyendo esto, porque quiero que sepas algo. Hay muros que solo se caen desde adentro. No importa si son de concreto, de miedo, de vergüenza o de silencio. Todos los muros tienen una grieta. Y esa grieta empieza cuando uno se atreve a decir: ya basta. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, te pido que me lo digas en los comentarios. No para que me digas que soy valiente, sino para que compartas tu propia historia. ¿Qué muro has tenido que enfrentar vos? ¿Qué te hizo cruzarlo? Y si querés seguir acompañándome, suscríbete. Porque aunque esta historia tenga un nuevo comienzo, la verdad es que la historia sigue. Y hay mucho más que contar, mucho más que sanar, mucho más que construir. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima historia.